muchas gracias, buenas noches. De verdad, me siento muy honrado por la invitación a participar en este evento de los egresados del IPADE, un instituto que tiene mucho reconocimiento a nivel nacional y a nivel internacional. La verdad es que es todo un privilegio, un honor estar aquí justamente para platicar y hoy, sin más preámbulo, presentar a Luz María Méndez. Ella es directora y fundadora de SIAC, plataforma que nos va a platicar un poquito más adelante de los detalles. Y también tenemos a Mauricio Guerrero, él es consultor de empresas, destacado consultor de empresas. Yo soy Roberto Aguilar, director editorial de la revista Forbes. Y bueno, pues bienvenidos a este diálogo donde esperamos su participación en cualquier momento. Nos pueden hacer algún comentario, pregunta. Además, al final vamos a tener también una sesión específicamente, un tiempo dedicado específicamente para este propósito, pero la verdad es que siéntanse en la libertad plena de poder comentar algo, expresarlo. Estamos aquí en el chat, estamos aquí abiertos, por supuesto, hacerlo muy interactivo. Y bueno, uno de los primeros cuestionamientos que nos hacemos es justamente qué pasó, cuál es el aprendizaje mayor que ha dejado la pandemia. Para muchos ha sido este proceso de aceleración digital, de transformación digital. No sé si son 20, 30, 50 años los que hayan sido. El tema es que hoy esto conlleva nuevos retos, a nuevos objetivos, y también ver justamente cómo se está adaptando el sector empresarial a esta nueva normalidad. Me gustaría comenzar con Fabricio, si él me ayuda para contestar la pregunta de qué es lo que ha visualizado, cuál ha sido el sentir de las empresas que ha visitado, que ha asesorado, justamente sobre esta nueva normalidad, esta nueva realidad empresarial y corporativa en México. Fabricio, gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias, Roberto. Gracias, Luzma, por permitirme participar junto a ustedes en este foro. Me encanta platicar del tema y sobre todo interactuar con gente del IPADE, mi casa de estudios. Bueno, sobre tu pregunta, mi estimado Roberto, la verdad, estos últimos años, inclusive sobre todo estos últimos meses post pandemia, la mayoría de los clientes, las grandes corporaciones, las pequeñas, las medianas, las multinacionales, están volcando a ver mucho todo lo que es la digitalización y la transformación digital. Que eso es un concepto que de alguna forma se viene escuchando ya hace varios años, pero realmente la pandemia lo que hizo fue un disparador, un trigger para que ese movimiento se acelere en la necesidad de acercarte a tus clientes, ya no de la forma tradicional, sino de una forma mucho más ágil, mucho más dinámica, y sobre todo considerando de que la penetración del internet móvil en esta región está siendo muy acelerada, y de hecho se estima que en Latinoamérica el acceso a internet vía celulares llega a ser del 50 y pico %, y en México estamos hablando que llega a ser en 2022 del 64%. ¿Eso qué significa? Que el mercado de transaccional, de retail, vía digitalización cada vez crece más. De hecho, se estima que para el 2022 más o menos haya transacciones de ventas de $28 billones solamente en México. Entonces, lo que te está diciendo es que esto te está abriendo un mundo de oportunidades. La digitalización, la transformación, la facilitación de la interacción entre el cliente y el proveedor, eso lo que está haciendo es que se abran muchos canales que antes no existían. Entonces te permite competir en nuevos foros, inclusive en nuevas magnitudes y con nuevos competidores. A veces no los competidores típicos tradicionales, hoy en día te aparecen competidores, inclusive ya no sabes por dónde viene el golpe. Entonces lo que están haciendo las compañías, mis clientes, es invertir justamente en aprovechar esta nueva tendencia que tal vez hoy no represente tanto de su cartera, pero el día de mañana seguro lo hará. Y entonces esa es la nueva tendencia, la facilitación de la interacción entre el cliente y el proveedor. Yo siempre lo digo, si el cliente o la empresa que logre mejorar la experiencia de compra y mejorar la experiencia de posesión de su cliente, realmente lo va a fidelizar. Entonces, a tu pregunta, la respuesta es muy sencilla. La mayoría de los clientes hoy en día están invirtiendo en justamente esa transformación que los vuelva competitivos en estos nuevos canales de venta. Por supuesto, muchas gracias, Fabricio. Bueno, Luz María, preguntarte el tema justamente es
¿Cuál es esta transición que ha habido hacia los modelos de negocios? Porque hoy justamente también esta transformación, esta nueva realidad, reclama más tiempo de los empresarios para dedicarlo justamente a esto que comentaba Fabricio, a buscar cómo se acomodan en esta nueva realidad, cómo están elaborando los nuevos negocios a partir de estas condiciones que ha generado la pandemia y que ha acelerado en muchos otros casos los que ya venían dándose como esta transformación y cambio digital, Luz María. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias, Fabricio, primero que nada por acompañarnos. La verdad es que me siento muy contenta, adicional de que pues muchos compañeros, amigos nuestros están el día de hoy. Y a contestar la pregunta que tú me acabas de hacer y a complementar, ¿no?, la información que nos acaba de brindar Fabricio, vamos a hablar de la era en la que nos encontramos ahorita, actualmente, ¿no? Enfoquémonos en que estamos en una revolución nueva, ¿no? Estamos en el 4.0, estamos llevando todo a una cuestión, a información en la nube, controles financieras. Entonces imagínate, tú hoy, si no tienes información a cualquier parte que tú vas, ya no te sientes tú con la necesidad, ¿no?, en ningún momento de utilizar esa herramienta que te pudieran brindar. Hoy en día necesitamos una información rápida, constante, y a final de cuentas considero no solamente en un ámbito financiero, ¿no?, en cualquier tipo de situación en la que nosotros nos encontramos, queremos esa información, esa conectividad que podamos tener en cualquier momento y que sea rápida, ¿no? Ya hablan de, oye, si tú en 3 segundos no captaste la atención de una persona, pues cambian de página, ¿no?, y cambian de interlocutor para que de una u otra manera puedan mostrar o encontrar ese interés que estaban buscando, ¿no?, por ejemplo. Entonces, obviamente nos está llevando a dar pasos agigantados, a explorar un poco más los mercados, hacia dónde vamos, esa tecnología, cómo la podemos adaptar dentro de nuestra propia empresa, cómo podemos innovar. O sea, hay empresas que dicen, este año el reto más importante que nosotros tenemos como empresa es innovar, meter un poco de procesos simplificados, ¿no? Nosotros hablábamos mucho de, vamos a simplificar, vamos a ser más sencillos, vamos a eliminar procesos. ¿Para qué? Para ser más ágiles, para ser más rápidos, para tomar información rápida, no esperarnos a que pase un mes, 2 meses para tener la información, porque ya es tarde después de un mes, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, en mi experiencia. Claro. Bueno, aquí hay una pregunta, Javier Méndez, gracias, nos pregunta cuál es la información más importante y crítica para la toma de decisiones, y bueno, no sé si alguno de ustedes quiera justamente contestar. Yo diría, me atrevería a interrumpir un poquito para comentar que bueno, pues tiene que ver mucho con el entorno y cómo se ha transformado, que eso también genera nuevas oportunidades, pero también nuevas exigencias, pero mejor dejemos también en voz de nuestros ponentes de lujo del día de hoy que nos complementen esta pregunta. ¿Cuál es la información más importante y crítica para la toma de decisiones? No sé si me permites, Luzma. Adelante, por favor. Yo creo que todo negocio no es un calco. La verdad, uno tiene que saber los drivers que disparan el valor de tu compañía. Entonces, dependiendo de tu negocio, pero principalmente siempre yo los estructuraría en 4 cuadrantes. Financieros son muy importantes, pero el financiero es el resultado de tu gestión. Pero sí es vital monitorear tu margen, monitorear tu rentabilidad, monitorear tu flujo de caja, los indicadores operativos, que monitorees tu productividad, que monitorees tu eficiencia, tu capacidad instalada, tu nivel de servicio, los indicadores humanos, pues mucho el factor humano, y eso nos lo enseña el IPADE todo el tiempo, y de verdad yo comparto 100% esa mentalidad. La cultura es la amalgama que conecta la estrategia con el resultado. Entonces, indicadores de rotación, indicadores de nivel de satisfacción interno son importantísimos. Y ya estamos incorporando indicadores tecnológicos que pocas compañías, la verdad, de lo que veo, muy pocas lo incorporan. ¿Qué tanto aprovechamos nuestra base de datos? ¿Qué tanto estamos aprovechando la contactabilidad con nuestros clientes? ¿Qué tanto conocemos nuestros clientes? ¿Qué tanto hacemos esa exploración en la información que el mismo cliente nos deja en cualquier contacto que tiene con nosotros? Entonces, si me preguntas, yo soy de la idea de no tener muchísimos indicadores, sino tener 6 indicadores máximo, pero críticos relacionados a tu negocio, ¿no? Si rentas autos, pues
el retorno sobre la inversión de cada vehículo, si produces la productividad en los costos, en fin. Es importantísimo como que cada dueño, cada empresario identifique cuáles son esos drivers que aumentan el valor de su compañía, pero en esos 4 ejes, en el tecnológico, en el operativo, en el financiero y en el humano. Son las 4 patas de la mesa, según yo. Gracias, Fabricio. Ahora, pero antes de pasar justamente la palabra a Luz María, también es un tema interesante que esta información crítica tiene que ver con muchos de los cambios que hoy se dan, por ejemplo, en el plano fiscal, Luz María. También estos son cuestiones, también este marco general que viene a modificar y a sumarse en uno de los factores que también deben ser considerados para cualquier toma de decisiones. ¿Por qué no nos platicas desde tu punto de vista, Luz María, qué tanto incide esta parte fiscal en este marco general para la toma de decisiones? Bueno, Roberto, yo creo que la pregunta que tú me estás haciendo es algo que cuando tú mencionas la parte fiscal, sabemos que tenemos aquí al ladito un socio. Es un socio que invariablemente se va a llevar el 35% de tus ganancias. Entonces, a final de cuentas, desde que pones tú un negocio o que tú empiezas como emprendedor o después de que llevas tantos años, sabes perfectamente que tienes que llevar un control, tener cuidado específico, tener un cuidado de monitoreo, un buen asesoramiento. Y si no le damos ese seguimiento, a final de cuentas vamos a crear un vacío o espacios en donde no vamos a tener un control, no vamos a tener la información correcta. Y el día que ya estamos, en muchas ocasiones, ¿no? Ya estás de una u otra forma saliendo, tienes clientes importantes y te sorprendes que años atrás no tuviste el cuidado necesario. Y entonces entran los problemas fiscales, los requerimientos, las molestias. Y olvídate de lo que tengas que pagar, porque al final de cuentas eso queda en segundo plano. Tú como empresario, como dueño de un negocio, pierdes el enfoque, pierdes de una u otra forma la dirección del negocio, a lo que tú te dedicaste. Tú dices, yo voy a poner una constructora y me voy a dedicar a desarrollar edificios o a hacer puentes y carreteras, por así decirlo. Pero si imagínate, en el Inter estás enfocado en crear nuevos clientes, en crear un nuevo proyecto, en mejorar, y entonces de repente te detienen toda tu operación por una situación que tú desconocías, que tú considerabas que estabas correcto. Eso es por un lado, ¿no? Por ejemplo, imagínate cuando tú llegas y te das cuenta de que gastaste de más en el presupuesto que tú tenías y entonces entras a una pérdida, todavía peor aún, ¿no? Ese es un riesgo de pérdida y entonces tienes que ir a buscar un crédito porque tu marca, tu negocio ya tiene determinado tiempo y entonces tú estás buscando que estén cerca de ti esas personas que te dan una buena asesoría, que te den un buen apelativo para que tú puedas seguir adelante y puedas seguir generando riqueza, que esa es la función de nosotros como empresarios, ¿no? Claro. Fíjate que Rogelio Mendoza, agradecemos mucho su participación, lo podría resumir, nos ha enviado algunos comentarios. Y bueno, pues resumirlo diciendo que hay diferentes métricas que pueden permear y generar justamente el negocio y estas son las que se deben de medir este business analytics, experiencias digitales, marco operativo y financiero. Es decir, dice él, son balanzas de acuerdo con la situación de la empresa y efectivamente se está funcionando de una forma holística y sincronizada para justamente tomar y fijar los objetivos de la compañía. Sí, por supuesto, creo que en este marco que existe, hay infinidad de elementos que tienen que considerarse, que tienen que adaptarse y que incluso tienen que anticiparse. Y justo ahora que comentaba Luz María sobre este tema, de que los empresarios hoy con este cambio también tan rápido que se ha dado, pues hoy requieren y demandan más tiempo para estar pensando de qué manera se van a subir a la ola, y no la que ya está pasando, sino la que viene y la que está dándose por toda esta transformación. Yo regresaría, Fabricio, para preguntarte justamente cómo lo ves en ese sentido, a qué se tiene que dedicar hoy el empresario ante esta nueva realidad. Mire, yo parto de algo que dijo Luzma, que me encantó, que dijo, es que el empresario tiene que enfocarse en el negocio, tiene que enfocarse en el core de su negocio. Muchas veces, lamentablemente, por los diferentes entornos políticos, sociales de nuestros gobiernos, de nuestros países, se generan grandes distracciones del core de negocio.
y entonces temas fiscales, temas sociales, políticos, y nos toca, en vez de pensar o estar invirtiendo gran parte de nuestra agenda en, como decía Luzma, en innovar, en desarrollar nuevas ideas, en ser más competitivos, en simplificar el negocio, en conectarnos de una mejor manera con el cliente, ese tipo de actividades que generan muchísimo valor en nuestra compañía. Estamos viendo cómo defendernos ante las nuevas restricciones o nuevas políticas o nuevas tasas o nuevos impuestos. Entonces es fantástico contar como soluciones como lo que menciona Luzma, porque eso hace que el empresario se libere de esa carga operativa administrativa, que yo lo veo mucho en el día a día del asesoramiento que le doy a mis clientes, que gran parte de su día está mucho en temas que no están relacionados al core del negocio, están más relacionados en temas administrativos, de back office, y cada vez el span de atención que debe ser mucho más alto en cómo generarle valor a su cliente final, es consumido no porque él quiera, por justamente estos distractores externos que nos vuelven poco competitivos como país, porque estos cambios continuos pues hacen que nosotros perdamos enfoque, y entonces ahí ves otros países emergentes o otros países donde tienen de alguna forma cierta tranquilidad, pues se vuelven mucho competitivos, o que tienen soluciones como las que nos ofrece Luzma. Eso también impacta en la competitividad de la empresa, de la sociedad, del país, y a la final es un desenfoque, como lo dijo Luzma claramente. Entonces, mi recomendación siempre a los clientes es: trata de administrar el tiempo, tanto tuyo como de tus gerentes, como de tu equipo, en darle prioridad a el core del negocio. Por supuesto, sin desabastecer o desatender las obligaciones que tenemos fiscales, porque si no, entonces la empresa no opera. Tan sencillo como eso. Ahorita, fíjate, perdón sí, que te interrumpa, Roberto, pero ahorita acaba de decir algo muy importante, Fabricio. Sí, o sea, no pierdas de vista esa parte fiscal, esa línea que no te corresponde hacia el... Pero hoy en día existen muchas herramientas, o sea, todos trabajamos con herramientas digitales, o sea, ya es poco el que tú dices vamos a llevar las cosas por papel, ¿no? Ya tenemos, muchos han implementado un ERP, ya sea casero, ya sea que sea una gran marca reconocida, pero a final de cuentas no solamente se trata de eso, se trata de que utilices la información que te va a dar la herramienta, y que la herramienta que tú tengas realmente sea la adecuada. ¿De qué te sirve tener una herramienta sencilla que digas, sabes que es que ya la tengo, ya me hace lo mismo? ¿Qué es lo mismo? Descargar y que te diga si estás, si tienes todos tus XML, pues está bien, si para ti es suficiente esa información, adelante. Pero si tienes una herramienta en la que te va a dar un análisis, que te va a hacer algo predictivo, que te va a ayudar a que ahorres como empresa, te va a ayudar a que puedas crecer, a que puedas evitar pérdidas y que puedas mejorar incluso las ventas, pues esa es una herramienta que es la que te necesitas y que necesitas utilizarla, saber interpretar esa información, porque de nada sirve tener el mejor RP o mejor CRM si no lo sabemos utilizar, ¿no? Puedes tener un avión, ¿de qué sirve si lo puedes manejar o no? Claro, y yo sumaría ahí, también la fiabilidad, la confianza, la transparencia que te da esta información. Como tú dices, es no solamente tener ahí el número, es procesarlo, saber qué significa, para que en el momento que el empresario decida tomar alguna decisión con este tiempo tan acotado que lo hemos dicho, y que se enfoque justamente a la generación de riqueza y al core de su compañía, pues es vital. Al final, creo que la información, yo que estoy del lado desde el punto de vista de los medios de información, es vital este tema, y además de eso, es vital que sea de una fuente confiable, que haya pasado ya por ese proceso. Yo por eso creo que también no es tan repetitivo decir que los proveedores ahora se han convertido en verdaderos aliados para este proceso de transformación. Nada va a ser igual, porque muchos dicen, oye, va a pasar este tema pandémico y vamos a regresar como estamos en 2019. Pues no va a pasar, porque hoy ya la realidad nos ha llevado, nos ha transformado, y la verdad es que el que pierde oportunidades pensando en que va a regresar a lo anterior,
pues justamente el que está a su lado ya las tomó y está utilizando todas estas herramientas como su principal aliado. Pero de ahí pasamos a otro cuestionamiento importante que tiene que ver con esta situación de cómo también todo este marco y todo este escenario nos conlleva a cumplir también nuevas reglas. Y volvemos a caer a este tema, porque hoy, por ejemplo, vemos esta situación, alguien tiene que pagar, de los gobiernos se tienen que financiar de este tema de algún lugar para subsanar estos fuertes recursos que utilizaron para el tema de la pandemia y también para algunos proyectos o algunos planes de amortiguar la caída, que no fue el caso de México, pero también aquí es importante verlo con el tema de las corporaciones. ¿Cómo cumplir al mismo tiempo? ¿Cómo buscar esa solución, esa fórmula que nos permita justamente estar al día con la información, cumplir con los nuevos requerimientos? Pareciera que es algo muy complicado, muy complejo, y más insistiendo en que cada vez los empresarios tienen menor tiempo para ello. ¿Cómo lo resolveríamos, Luz María? Pues mira, yo creo que ese es un tema, yo creo que hay que ver la industria antes de COVID y después de COVID. Las cosas nunca van a volver a ser igual, nos hemos adaptado a una nueva forma de vida, no solamente en las cuestiones empresariales, sino imagínate hoy la mayoría de nuestros trabajadores se encuentran trabajando en casa, ¿no? Todos están en home office, algunos ya no quieren regresar, ¿no? Vemos pues, situaciones masivas de renuncia porque tienen que regresar a los lugares de trabajo, cosa que ya no están dispuestos a hacer. Ese es un punto importante. El otro punto es, ¿dónde estaba tu industria? ¿Cómo estabas tú generando riqueza? ¿Y cómo vas a generar riqueza de aquí en adelante? Con esos cambios, con esa situación, ¿no? Comentaba en el principio de la plática, Fabricio, la cuestión del e-commerce, por ejemplo, ¿no? Oye, pues si no tienes e-commerce, si tú no te vas avanzando, pues ¿dónde vas a entrar en ese pequeño nicho, verdad? 28 billones que no son pequeños, como dice, no, cualquiera quiere estar ahí dentro. ¿Cómo le vas a hacer hoy? Pero sin embargo, si tú antes de la pandemia eras una empresa sostenible, eras una empresa que rentable y obviamente sufriste por todos los cambios en donde te tuvieron de una u otra forma pues atado de manos, ¿no? Nos tuvieron a todos atados de manos porque no podíamos hacer nada más que esperar a que este gran bache pudiera pasar, ¿no? Hoy tienes que ver completamente diferente y la única cosa es estar a la vanguardia de todos los cambios, implementar innovación, es muy importante. Ya en cualquier área de tu negocio, en donde tú quieras implementarla, tienes que empezar por implementar innovación y perderle esa falta de confianza, ¿no? A todo ese tipo de herramientas. Y obtener información, lo más importante es que obtengas información de tu empresa antes, actual y hacia dónde vas. Por supuesto, y antes de darle la palabra a Fabricio, nosotros platicar un poquito también el tema de esta línea editorial que hemos estado permeando ya desde hace varios meses. Ya no estamos preguntando cuándo vamos a salir y cómo vamos a salir. Hoy nuestra línea editorial es cómo administrar la recuperación. Y Luz María nos está diciendo justamente todos estos elementos que tienen que dar. Ya estamos viviendo una nueva realidad. Bueno, ¿cómo se va a administrar esa recuperación? ¿Cómo nos vamos a reacomodar desde el punto de vista social, desde el punto de vista empresarial, corporativo, de sectores? Bueno, interesantísimo lo que está sucediendo y lo bueno es que contamos con herramientas que nos pueden facilitar, nos pueden llevar a un grado mucho más seguro de la toma de decisiones. Fabricio, por favor, tu opinión respecto a este punto. Sobre eso mismo que acaba de decir Luzma, realmente, y lo que acaban de decir todos, la pandemia llegó, se quedó y paulatinamente está desapareciendo o nos estamos acostumbrando a ella. Pero lo que es, el mundo cambió, el mercado cambió, el consumidor cambió, la forma de interactuar cambió y entonces todos tenemos que cambiar. Yo de lo que estoy, o lo que recomiendo a mis clientes es que inviertan mucho en la construcción de bases de datos, inviertan mucho en la estructuración de esas bases de datos, en saber exactamente qué quieren saber de sus clientes y sus interacciones y que comiencen a hacer analytics. Después de hacer analytics, entonces pasan a hacer robotics, que es todo lo que es RPAs, la robotización de procesos. Y después de la robotización de procesos vas a la inteligencia artificial, que es justamente lo que acaba de decir Luzma, la inteligencia predictiva en los negocios, aplicado a los negocios. Esa es la forma como las compañías hoy en día están construyendo competitividad desde el punto de vista tecnológico. Base de datos, robotización de procesos e inteligencia artificial. Es hacia donde vamos. Parte de esta charla era eso, entender muy bien hacia dónde tienen que ir las compañías. No solamente es
vamos a ser más eficientes, más productivos, sino también debemos ser competitivos con la información que le damos y que nos generan nuestros propios clientes para justamente buscar predictivamente esas áreas de oportunidad, esas zonas de fertilidad que tal vez no las vemos si no contamos con este tipo de herramientas. Entonces, lo que viene es mucho RPA, que es robotización de procesos, mucho analytics de información, entonces viene financial analytics, marketing analytics, en fin, y todo lo que es la inteligencia artificial, que es lo que acaba de comentar Luna, que para eso sirve esa encuesta que está haciendo, y que nos demos cuenta, nosotros ya estamos visualizando eso. Yo siempre les digo a mis clientes, ¿ya te has puesto a pensar en eso? ¿Sabes qué es un RPA? ¿Ya tienes algún proceso de tu compañía en RPA? ¿Tienes claramente estructuradas tus bases de datos y has comenzado a hacer algún tipo de interacción predictiva? Si no, es momento de cuestionarte, es momento de decir, bueno, tengo que invertir en eso, porque es lo que viene. Es lo que viene y es lo que tu competidor está haciendo. Y ojo, esto no tiene que ver con que si mi empresa es e-commerce, con que si yo me dedico a cierta industria en particular. Esto tiene que ver y aplica para todos. La parte fiscal también aplica para todos. Tú bien lo dijiste en un momento, Roberto, que cada punto en el margen hoy en día cuenta. Entonces es importantísimo ir asegurando y cuidando esos puntos de márgenes que poco a poco se nos pueden escapar si es que nosotros no visualizamos el futuro. Y parte de este foro era justamente decirle, hey, pilas, tienen que estar invirtiendo tanto justamente en lo que las nuevas tendencias y también de apoyarse de herramientas y de proveedores que les hagan a ustedes enfocarse en el core de su negocio. Claro. Hoy por la mañana tuve la oportunidad de participar en un foro para otra audiencia, pero fíjense que había un tema donde queríamos llegar a una conclusión de dar como ciertas recomendaciones de cómo las empresas se tendrían que preparar para la nueva realidad, la nueva normalidad, y fíjense que coincidimos, los que estuvimos en ese lugar, que uno de los temas es tener esta seguridad de que tus cuentas o de que tu situación fiscal es buena, es transparente, sólida, para evitar que pudiera ser un tema que después en algún momento pudieran ponerte a descubierto, pudiera ser, cuando estamos viendo esta situación que se está dando justamente en los últimos meses a través de la exhibición pública de algunas compañías. Y bueno, más vale tener justamente en orden estas situaciones, porque esto puede ayudarnos mucho a ser más productivos, evitar tener tanto tiempo y desperdiciarlo para estas cuestiones cuando tenemos un aliado estratégico. Y yo insisto mucho, Luz María, ¿qué es lo que nos ofrece esta plataforma? Porque yo ahora sé que no es solamente este número y cómo llegamos a él y cómo podemos tomar una decisión a partir de ese número, a partir de esa interpretación. Creo que esa plataforma hace mucho más que eso. Mira, básicamente yo creo que si nosotros vamos a poder, independientemente de la información, si nosotros utilizamos correctamente la plataforma, si utilizamos correctamente la información que nos brinda, nos va a dar tranquilidad. Número uno, que es muy importante, como lo comentamos hace un momento, te vas a poder enfocar en tu negocio, a generar más riqueza para ti y tus socios. Dos, vas a estar tranquilo y te va a dar tiempo, no solamente para enfocarte, sino también para una calidad de vida. Hace un día o dos estaba platicando con Fabricio sobre el tema de una persona, un CEO, tiene que dedicarle tiempo para desarrollar nuevos negocios, nuevas líneas de mercado, y tiene que estar tranquilo. Cuando nosotros tenemos un problema en donde tenemos ese riesgo y nos está diciendo alerta, 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 ¿en qué momento te vas a relajar para tú enfocarte y poder desarrollar una nueva línea de negocio? No, porque estás preocupado por el que tienes ahorita. Ahora, sin embargo, hoy, después de la pandemia, creo que muchos de nosotros como empresarios hemos tenido que agarrar de lo que teníamos en el colchón para poder seguir sacando a flote nuestras empresas. Hoy cada centavo, cada peso que nosotros tenemos dentro de la cuenta, dentro de la bolsa, es muy importante. Y si perdemos el objetivo de tener un control y que tenemos un aliado y que no descansa y que al contrario te está diciendo voy a cobrar más impuestos, voy a estar al pendiente de ti, de lo que haces, cómo lo haces, y adicional yo como tu socio me estoy aliando de otros compañeros tuyos que te van a estar vigilando, como es hoy la reforma laboral, ¿no? Es un ejemplo claro de que si yo no puedo, te va a revisar el otro, porque si no me pagas tú, me paga él, pero al final de cuentas
todos me van a pagar. Entonces no importa, no se trata de no pagar, se trata de que sea lo justo y que no entres en un riesgo en donde una deuda por $1 se vaya a 2 o a 3. Entonces imagínate un monto de 1 millón, pues se va a 2 millones, ¿no? Y si es de 3, pues se va a 4. ¿Por qué? Por las actualizaciones, las multas, adicional los honorarios de las personas que tengas tú que contratar para esa situación. Entonces yo creo que ahorita es muy importante tomar en cuenta que tu socio va sobre tu dinero, no sobre tu estrategia de marketing, va sobre lo que tú rentaste, lo que tú obtuviste. Entonces, con respecto a eso es importante no perderlo de vista nunca y estar tranquilo para poder desarrollar nuevos negocios y tener una herramienta que realmente te funcione. No nada más una ahí que te dé cierta información y que tú tienes que procesarla y que alguien más tiene que entenderla y que alguien más te tiene que entregar un reporte. Utiliza una herramienta que te va a entregar todo eso digerido y que tú lo vas a poder analizar en 10 minutos porque tienes el conocimiento de tu negocio. Uno como dueño de negocio, como CEO, como director, sabe perfectamente dónde está hasta una pluma, un lápiz o la secretaria, por ejemplo, ¿no? Claro. Oye, Fabricio, y en todo caso, tu experiencia, la plática, el contacto con clientes que son diversos, ¿qué se cumple esto, no? Tenemos un aliado estratégico que nos ofrece estas soluciones tecnológicas, cumplimos con este marco legal y después, ¿qué sucede? Después, cuando ya tenemos el tiempo, ¿cómo se va a procurar que justamente siga el CEO, que siga el director de la empresa generando nuevos negocios, generando y visualizando nuevas oportunidades dentro de este marco, ya aliviado esta carga que puede representar el tema fiscal y muchos otros? ¿Qué es lo que sigue, Fabricio? Bueno, mira, primero que nada, esto es algo que antes pasaba, era como, por ejemplo, lo que llamamos las unidades de servicio compartido, los Business Service Provider, que antes lo que hacían es concentrar o descargar de los CEOs o de los gerentes todo lo que tenía que ver con actividades que se consideraban no core. Por ejemplo, los grandes grupos económicos o de empresas lo que hacían es crear una nueva empresa que le llamaban Business Service Provider o USC o Unidad de Servicio Compartido, donde ahí concentraban todas las actividades no core, llámese tecnológica, de recursos humanos, de finanzas, dependiendo del giro, por supuesto, porque hay algunas compañías donde recursos humanos es el core, en fin. Y lo que eso descargaba o se estimaba que le descargaba del spam de atención del CEO o del gerente un 30% de su tiempo que lo debía reutilizar o reenfocar en las actividades core de su negocio, llámese comerciales, operativas, logísticas, de innovación, de desarrollo, etc. Y el impacto comprobado es importante en el Estados Unidos. Esas compañías tuvieron un repunte. ¿Por qué? Porque es lógico, si tú tienes mucho más spam de atención de la alta gerencia, que en teoría y en la práctica son los empresarios de mejor nivel, los de mayor certificación o competencia en tu empresa, si tú los tienes haciendo actividades operativas versus si lo tienes haciendo actividades estratégicas de visión, de innovación, el impacto va a ser evidente en la competitividad y en los Estados Unidos. Entonces podemos ver que esa liberación de actividades puede tener un impacto de entre el 2 al 6% en el EBITDA, o sea, en el margen. Entonces, ¿por qué? Porque entonces te permite desarrollar nuevas soluciones, te permite crear, te permite consolidar, te permite solucionar, versus estar apagando incendios. Es que no es lo mismo un CEO que esté apagando incendios a un CEO que esté enfocado, que esté visionario y que esté viendo lo que va a pasar en el futuro. Entonces, el impacto es evidente. Yo los invito a que ustedes mismos, los compañeros del INPADE, se concentren en su negocio, vean cuáles son estos distractores operativos y los deleguen o se apoyen de compañías que te pueden solucionar esos o satisfacer esa necesidad de generación de información fiscal, de generación de información contable, humana, que con eso tú puedas tomar decisiones, pues entonces definitivamente van a notar un impacto positivo en la generación de valor de sus compañías. Muchas gracias, Fabricio. Bueno, pues tenemos ahí para
ustedes si tienen alguna pregunta que quieran plantear. Estamos justamente abriendo ya este periodo. Yo nada más, para las preguntas. mientras salgan las preguntas, quiero mencionar que Latinoamérica en general, y por supuesto México y Brasil sobre todo, nos estamos convirtiendo en la nueva China en temas de la creación de nuevos negocios y nuevos modelos de negocio, ¿no? México y Brasil sobre todo, que va a estar bastante adelantado, por ejemplo, es donde mayor se concentran estos unicornios, por ejemplo, que hablaba en la aula maestra, y eso que te indica que aquí hay talento, que hay oportunidades y que estamos mucho más avanzados que el resto de la región. Entonces tenemos que aprovechar ese impulso y cómo lo está viendo el mundo. Lo está viendo como la nueva China, como los nuevos mercados emergentes de mayor competitividad y de mayor oportunidades. Entonces tenemos que aprovechar esa ola, y ser uno de esos que sean beneficiados por por la incursión en temas de innovación, de desarrollo, de e-commerce, o aprovechar la ola de digitalización. A mí en lo personal me gustaría mucho saber justamente cuál es su apreciación en el tema de los negocios y cuáles estarían como más propensos a utilizar de mejor manera y aprovechar y sacar ventaja. Es decir, si hay identificado a ciertos sectores, ya lo comentaba Fabricio, el tema de las fintech, el tema todo este tema de la economía digital, pero habrá otros sectores que también de la mano de la tecnología y esta nueva realidad puedan ser algunas que empujen más hacia el futuro. ¿Ustedes los han visualizado? Seguramente sí. ¿Cuáles serían en todo caso? De lo que yo he visto es impresionante, pues las soluciones, cómo aplica a cualquier rubro, ¿no? Pero tú ves soluciones, por ejemplo, en el sector automotriz, soluciones en donde lo que hacen es que cada vez te facilitan más la interacción, donde algo que era inverosímil pensar que tú ibas a comprar un vehículo sin ni siquiera verlo, manejarlo, y ahí tú ves, por ejemplo, la unicornio de México, una de las unicornios esta que tú puedes comprarte un vehículo y te lo llevan a tu casa y devolverlo si es que no te gusta. Entonces te das cuenta y dices, wow, o sea, hasta estas industrias que tú pensabas que era imposible, la eliminación del canal directo y pasar a un canal digital, es impresionante. Mira, yo sí tuve acceso a la encuesta y si quieres lo puedo mencionar. Hasta ahora lo que han preguntado, ¿cómo tendrías una herramienta predictiva? Pues lo que la mayoría responde es que te permita tomar mejores decisiones. Y en segundo lugar, saber cómo puedo crecer. Claro, es que a la final es lo que busca el empresario, con la información, la generación de información es, yo quiero tomar mejores decisiones, para eso es la información, para tomar decisiones. Porque si tú no tomas decisiones, entonces son datos, meramente datos. En el momento que tú tienes gran cantidad de datos, pero que no te sirven para tomar decisiones, no te sirven para crecer, al saber por dónde crecer, o dónde están las oportunidades de tu mercado, entonces son meramente datos. El rato que tú usas esos datos en tomar decisiones, se convierte en información. Esa es la gran diferencia entre un dato y una información. Es como yo ese dato lo puedo dar o le puedo dar uso. Pero están muy interesantes las respuestas que se generaron. Sí. Claro. Aquí, rapidísimo, ¿nos pueden compartir, los datos? Yo estoy en Noticias César Aburto, yo estoy en el área de logística y cadena de suministro. ¿Tienen algún caso de éxito en esta industria? Seguramente sí. Claro, nosotros ahora con esta parte de la innovación implementamos en menos de 15 días todo lo que viene siendo el análisis y de datos para lo que es una institución financiera BBVA. Es un caso de éxito, el cual hoy en día se encuentran muy satisfechos con el trabajo que hemos desarrollado, se sienten tranquilos, precisamente para evitar esa carga y esa situación de riesgo fiscal, porque obviamente para el tamaño de la empresa, estamos hablando que son tamaños grandes, es lo mismo que con los hijos, ¿no? Empresas pequeñas, problemas pequeños. Empresas grandes, problemas enormes, ¿no? Entonces, sí sería ese un caso de éxito. Por mencionarlo, tenemos fábricas, tenemos consultorías, tenemos constructores, escuelas, que de una u otra manera han venido a ayudarnos a mejorar, porque ellos mismos nos empujan y nos solicitan, oye, yo necesito esta información. No es lo mismo un retail que una fábrica o que una constructora, por ejemplo, no piden la misma información.
Y Carlos Antonio Mondragón Mercado dice, coincide plenamente con Fabricio, y esto nos puede ayudar a la planeación para el próximo año. Por supuesto que eso es lo que decías, ¿no? Es transformar el dato en información que te sirva realmente y que aporte a la generación del negocio. Muchas gracias, Carlos Antonio Mondragón. Y bueno, pues estamos, a ver, hay nomás, ¿cómo balancear? Nos pregunta José Manuel Hernández Guzmán, gracias. Pregunta, ¿cómo balancear el tomar decisiones con intuición de empresario contra información de tableros de control? Bueno, lo que pasa es que un tablero de control, al final de cuentas, te lleva de la mano y vas controlándolo. Si sabes manejarlo uno a uno, vas a ir modificando. Esos tableros de control los implementas a principio de un ejercicio, o a partir de que los implementas vas midiendo qué tanto va cambiando, qué tanto vas cumpliendo, qué tanto esas metas que tú pusiste o esos indicadores son los correctos, ¿no? Porque muchas veces el mismo equipo se pone tableros métricas bastante altas, y de repente se van dando que en el camino pues no se van dando. Pues ahí es donde tú tienes que empezar y corregir. Pero todos esos tableros pues los obtienes de la información, o sea, todos esos indicadores, más bien, no tableros, esos indicadores los vas obteniendo de una constante supervisión. O sea, no puedes dejar de estar supervisando tu empresa día con día. No sé si con esto esté contestada la pregunta. Al final yo coincido con Luzma en el sentido de que, si bien es cierto, las máquinas nos están reemplazando en temas operativos y temas recurrentes, pero las máquinas no reemplazan la intuición del director. El director siempre va a existir, el dueño, el empresario siempre va a existir. Y la intuición que él tiene es generada gracias a su trabajo y a su visión y a su plan estratégico. Entonces, a veces un indicador nos puede decir que debemos tomar o cerrar alguna unidad de negocio, o meternos en algún nuevo mercado, o analizar o cancelar un nuevo SKU, o decisiones que nosotros, la intuición dice no, hay que aguantar un poco más, y después vemos que eso generó grandes resultados. Entonces, la intuición siempre va a estar, eso es innegable, pero lo importante que esté en un tablero para que nos ayude justamente a nosotros navegar en esas aguas tormentosas muy competitivas. Entonces, la intuición ayuda, pero sin una brújula te pierdes. Es como, a la final siempre vas a tener intuición, pero siempre tienes que tener brújula, porque tienes que saber dónde está tu norte. Si no sabes dónde está tu norte, igual te vas a perder. Entonces, es una mezcla entre herramientas e intuición. Pero sí, el director debe ser muy astuto, muy hábil para justamente saber qué información toma y cómo la utiliza. Y bueno, pues si me permiten, ya quizás a manera de resumen, podríamos dar algunos minutos más, Luz María y Fabricio, para que vayamos cerrando justamente esta interesante charla, que bueno, hay muy de orientación hacia qué implica la nueva realidad, y sobre todo las nuevas exigencias de quienes dirigen compañías. Luz María, si tú quieres ir cerrando con alguna conclusión. Claro que sí, o sea, yo creo que no hay que perder de vista que hoy estamos en una situación completamente diferente, ¿sale? Es innovación, lo que nunca hay que perder de vista, controles, lo comentó perfectamente bien en su pregunta José. Entonces yo creo que ahí nosotros debemos de estar siempre a la vanguardia en la toma de decisiones, para poder de una u otra forma pero tenemos que tener la información correcta para eso. Entonces, ¿cómo vas a poder obtener? Con una herramienta que realmente te brinde, que te ayude, ya sea en la parte fiscal con SEAD, que obviamente nosotros no podemos decir que exista otra herramienta similar, pero sí somos la mejor en cuestión de servicio, atención y personalización en el producto. Lo acomodamos a necesidades, esa es una gran ventaja. Pero la otra parte es parte de marketing, una campaña de marketing ya con machine learning, con inteligencia artificial. En la parte de producción, lo mismo, ¿no? La parte del retail, el e-commerce. Entonces, obviamente, ¿cuál es lo más importante? Hay que ponerlo en una balanza y no perder de vista nunca que tenemos a nuestro socio principal. Exactamente, el fisco ahí está a nuestro lado. Gracias, Luz María. Fabricio. Pues coincido totalmente con Luzma.
Definitivamente, hoy en día tenemos que tener un 70% de nuestro enfoque en el futuro y un 30% en el día a día. Si está al revés, creo que en el mediano plazo te va a generar problemas. Tenemos que comenzar a valorar nuestros datos y la interacción que tenemos con nuestros clientes. Tenemos que comenzar a facilitar la experiencia de compra y la experiencia de posesión para realmente generar fidelización. Y eso lo hacemos midiendo y revaluando esas interacciones para hacerlas mucho más fáciles. Entonces, invirtamos en el futuro porque la inversión se va a pagar con réditos. Y bueno, muchas gracias Roberto, gracias Luzma por permitirme participar y poder compartir con ustedes un poquito de estos temas tan interesantes. Pues muchas gracias a Luz María Méndez, ella es directora y fundadora de CIAC, y justamente a Fabricio Guerrero, consultor de empresas. Gracias, y a todos los que estuvieron acompañándonos. Muy interesante este intercambio de ideas. Yo soy Roberto Aguilar. Perdón, Luz María, te interrumpí si tenías algo que agregar. No, solamente me quería despedir. Muchísimas gracias, Roberto, muchas gracias, Fabricio, pero sobre todo muchas gracias a todos los que nos acompañaron en la plática. Para nosotros es muy importante su opinión y el que nos conozcan. Estamos para servirles en cualquier momento. Durante el evento tenemos nuestro stand y ahí estaremos dando cualquier tipo de plática. Podemos continuar en el stand sin ningún problema. Muchísimas gracias. Gracias, yo soy Roberto Aguilar, director editorial de la revista Forbes, y gracias por acompañarnos en este encuentro global de egresados 2021 del IPADE. En realidad, un privilegio estar con todos ustedes. Muy buenas noches. Buenas noches y gracias a todos. Hasta luego, gracias.